Muy buenas noches para todos los colegas que nos acompañan ahora en vivo y en directo, y también gracias a los colegas que van a ver este video en diferido en las distintas plataformas, en Facebook o en YouTube. Un saludo especial. Vamos a continuar con una norma, que es una norma nueva, recién modificada, salida del horno, una norma extensa, con muchos requerimientos, con muchas repeticiones, y es la NIA 540, estimaciones contables. Estamos en la segunda parte. Hemos aplazado esta conferencia por varios días, por distintas razones que muy bien la mayoría conocemos por las noticias. Entonces vamos a arrancar. Yo hablo aquí la norma y vamos a hacer un pequeño, breve resumen de lo que hemos visto en el club de lectura o en el capítulo anterior. Entonces, esta norma, NIA 540, pues trata de un tema sensible, así como el tema de fraude, por ejemplo, o el tema de partes relacionadas, que es el tema de estimaciones. El tema de estimaciones es doblemente complejo. ¿Por qué? Porque ahí entra una palabra, y la palabra es incertidumbre. Pues si todo se midiera al costo, si todo fuera observable, si todo fuera fijo, esta norma no existiera. Pero las estimaciones están cargadas de incertidumbre. Y eso lo vimos en la sesión pasada. Y entonces hay incertidumbre en saber qué podría pasar. ¿Sí? ¿Cómo podría terminar este salto? Y entonces para aclarar esas incertidumbres, pues la administración utiliza unos datos, unas hipótesis, unas fórmulas, algunas muy sencillas, porque aquí están los ejemplos de las estimaciones, unas estimaciones que son muy cercanas a nosotros. Yo diría que la primera estimación y la más cercana es, por ejemplo, la depreciación. Esa es una gran estimación. Aquí están los ejemplos en el A1 de esta norma. Ahí están. Ejemplos de estimaciones, de estimaciones. Obsolescencia. Una muy cercana a nosotros, la depreciación. Y nótese que el cálculo de la vida útil, pues es una estimación. Porque es que nada me garantiza que de verdad eso dure 4 años, 5 años, 10 años, lo que esté depreciando. ¿Sí? Entonces, una estimación. Esa podría ser nuestro ejemplo. ¿Sí? Hay otras estimaciones un poco más complicadas. ¿Sí? Como por ejemplo el pago basado en acciones, que no es muy cercana a nuestra América Latina, más bien en Europa y en Estados Unidos es más común. Pero por ejemplo litigios, otro que puede ser cercano a nosotros. Entonces hay muchas estimaciones, en las estimaciones hay incertidumbre, y en las estimaciones llega la administración y utiliza sus fórmulas, sus datos, sus hipótesis, y calcula un salto. Y dice, y ese saldo lo voy a incluir en los estados financieros. Y usted, señor auditor, ¿qué va a hacer? Esto es lo que dice la norma. Usted va a actuar de cierta manera, usted va a ver las estimaciones con ciertos ojos. Entonces, decíamos en el capítulo anterior que tan importante como las estimaciones es la información a revelar. Y básicamente la norma va a decir, las estimaciones está bien, que las calcule, que las determine, excelente, pero también la información a revelar, señor auditor, allá donde se explica cuál fue la fórmula que utilizaron, cuál fue los datos que utilizaron, por favor, tiene que tener 2 ojos. 1, y el principal, a las estimaciones que están dentro de los estados financieros. 2, a la información que está en las notas contables o en las revelaciones contables. Hablábamos que esta norma tiene relaciones y contactos con los pesos pesados. ¿Y cuáles son los pesos pesados? La NIA 315, la NIA 330 y la NIA 450. Esos son los pesos pesados de la norma, ¿no? Entonces, espérenme un segundo. Bienvenida, María de Los Ángeles, un saludo. Entonces les decía que tiene relación, porque básicamente esta norma se parece a una auditoría de las NIAs, a una auditoría de los estados financieros. Pero entonces aquí hay que hacer una auditoría especial a las estimaciones, pero la misma lógica, el mismo pensamiento del auditor NIA es el que va a utilizar esta norma. ¿Sí? Y lo hablamos en la sesión pasada, pues mire los riesgos, mire los lados débiles, ¿sí? Que es la NIA 315. También conózcame los controles. Luego, obtenga evidencia de auditoría a través de los procedimientos
y evalúeme, por favor, las incorrecciones que vamos encontrando. Entonces, eso va siendo la NIA 315, riesgos. Entonces, decíamos en el capítulo anterior que la NIA 315 entra y hacer un ejercicio de inteligencia, de estrategia y decir, ¿cuáles serán las estimaciones? Es la primera pregunta. Ahora, ¿cuáles serán las estimaciones que están en peligro? ¿Cuáles serán las estimaciones que no tienen controles? ¿Cuáles serán las estimaciones donde la administración puede incluir un sesgo? Porque es que necesito mostrar más gasto, porque es que necesito mostrar más pasivo, por eso voy a trabajar sobre esta estimación. Entonces, la NIA 315 es la que hace el ejercicio de inteligencia. Y entonces, esa es la que recauda los riesgos. Y esa norma al final me dirá algo como, mira, de todas las estimaciones, creo que la que tiene más riesgo es esta, la de litigios. O esta estimación sobre obsolescencia. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, eso lo vimos en el capítulo anterior. Pero también veíamos 3 enemigos de las estimaciones. La verdad que sí, el auditor tiene que, me imagino, sacar su espada de procedimientos de auditoría o su libro de las mías y decir, señores, estos son los 3 grandes enemigos de las estimaciones. ¿Y cuáles son los 3 enemigos? Entonces, el primero es la subjetividad. Y claro, como esto es de la administración, ahora la subjetividad y también la complejidad, mira aquí está, complejidad. Porque las estimaciones no son sencillas, las estimaciones son complejas. Decíamos también que las estimaciones generalmente son preparadas por un profesional distinto al área contable. Por ejemplo, estimaciones de litigios, un abogado. Estimaciones de una maquinaria de equipo, un ingeniero. Estimaciones de, por ejemplo, cálculos actuariales, un actuario. Entonces, esto tiene su complejidad, tiene su subjetividad y la norma lo conoce y va a decir, va a mencionar a cada rato, va a decir lo siguiente, señor, usted tiene que luchar y tiene que pelear con estos 3. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3? Se lo voy a mencionar. Aquí lo voy a rayar también. Primero, la complejidad. Difícil, no es su área en la mayoría de casos. Luego la subjetividad, la administración puede querer mostrar ciertas cosas y se puede aprovechar como eso es complejo y allá no va a llegar el contable. Entonces yo me voy a aprovechar de ello. Y también la incertidumbre. Entonces estos son los 3 con los que tiene que luchar el auditor y obtener evidencia para tratar de llegar a ver si hay incertidumbre y si hay mucha, obtener evidencia. Si es muy complejo, tratar de comprender o utilizar refuerzos. En la NIA 620, utilización de los expertos. O tratar de mirar las intenciones que tiene la administración, pues que es que le conviene esto, le conviene aquello. Entonces, esos son los 3 grandes enemigos, que lo puedo llamar así, perdónenme, del auditor en este tema específico. Entonces, también veíamos que hay que hacer un trabajo especial, particular con el tema de estimaciones. O sea, las estimaciones tienen su propio riesgo, es una propia isla, es la isla independiente en las NIAs. ¿Por qué? Porque es que el riesgo se mide para todo, para los ingresos, para los costos, para los gastos, para los pasivos y para los activos, para todos los elementos de los estados financieros. Sin embargo, aquí dice algo que no dicen todas las normas. Dice, un favor, mire, los riesgos aquí me los mide de forma separada, porque es que este tema es especial. ¿Sí? Este tema es especial. Entonces aquí es de forma separada. Un saludo especial a Eliana, bienvenida. Este tema es especial. Entonces, haga una valoración de riesgo separada y conózcame, por favor, los controles. Y es que las estimaciones no pueden ser únicamente de la administración y decisión de la administración. Eso es peligroso. Así que, Daniel, si esa estimación no tiene un control, alerta naranja. Entonces hay que conocer cuáles son las estimaciones y lo primero que hay que decir, después de tener listado de las estimaciones, es lo primero que va a decir la norma, lo vamos a ver esta noche. Listado de las estimaciones, ¿listo? Bien. Listado de los controles, perdón, listado de los riesgos. ¿Cuál es la más riesgosa?
¿Cuál cree que puede tener más sesgo, más subjetividad, más incertidumbre, más complejidad? Organícemela, por favor, en un ranking. Y luego a esa que tiene un riesgo significativo, que porque es complejo, entonces vaya, míreme los controles allá, por favor. ¿Sí? Y si no tiene controles, empecemos a obtener evidencia de auditoría. Listo. Ese es el resumen a grosso modo de lo que vimos en la sesión pasada. También mostramos una gráfica o un mapa, no sé cómo llamarlo, un flujograma de algo que había preparado el IASB de la IFAC para esta norma. Y dije lo siguiente, dije, esto lo hicieron porque esta norma es complicada. No hay un flujograma para todas las normas, porque enseguida alguien me escribió y me dijo, oye, ¿y esto no lo tendrá usted para...? Yo le digo, no, mira, esto es especial, tal vez porque es una norma nueva o compleja. ¿Sí? Entonces, al final de ese capítulo anterior, leímos lo siguiente y vimos, oye, entonces, Daniel, vamos a obtener evidencia, pero usted necesita 3 cosas aquí importantes. 1, ¿cuál fue la fórmula o los métodos que utilizaron? 2, ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis, por ejemplo, en la depreciación es la vida útil. Entonces, que esto va a durar 5 años, que esto va a durar 10 años, eso es hipótesis, eso nadie lo sabe. Puede durar menos o puede durar más. Es que un carro dura 5 años, 10, o un equipo de cómputo 5. Nadie lo puede determinar. Entonces, el método es la fórmula, que lo vamos a hacer en línea recta. La hipótesis que es que se va a durar 10 años o 5 años. ¿Y cuáles son los datos? Que entonces yo necesito la fecha de adquisición. ¿Sí? Y luego de la fecha de adquisición, pues yo hago mis divisiones y hago mis cálculos y llego al valor de una depreciación. Entonces lo mismo va a pasar, pero se va a complejizar con otras estimaciones. Pero eso es más o menos lo que le va a sugerir la norma. Método, hipótesis significativa y datos. Y la norma le va a decir lo siguiente. Por favor, haga su propio cálculo. Aquí lo va a decir. Haga su propio cálculo, señor auditor. Y su propio cálculo puede estar de 2 maneras. O es puntual, que usted dice, mira, ese cálculo es fijo, que es así. O usted dice, tengo un rango. Esa estimación puede estar entre esto y esto. Ahí debe estar esa estimación. Entonces esto ya va mostrándole una metodología de cómo enfrentarse a una estimación. Eso es lo que vamos, o lo que estamos viendo, ¿no? Entonces vamos a leer muy rápido la norma, si queremos o si quiero terminarla, porque perfectamente esto da para unos 6 clubes de lectura. Pero entonces voy a ir a la norma y voy a empezar a leerla, ciertos elementos. Aquí vamos. Entonces, la norma dice lo siguiente. Aquí más adelante vamos a empezar a leer desde las definiciones, ¿sí? O el objetivo primero. Dice, ¿el objetivo cuál es? El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Recuerde una cosa, siempre que la norma habla de evidencia, van sus dos defensores, ¿no? Suficiente y adecuada. Y yo le digo a los colegas, siempre que hable de evidencia de auditoría, en sus discursos, en sus escritos, en sus correos, escriba evidencia suficiente y adecuada. Tal lo dice la NIA 500, tal cual lo dice. Listo. Entonces la idea es tener evidencia suficiente y adecuada de las estimaciones y que las estimaciones estén bien, pero aquí estar bien, ¿qué es? Que se preparen conforme al marco. Marco que en la mayoría de nuestros países es MIF, en algunos plenas y pymes o cualquier otro marco. Entonces, obtengamos evidencia de que eso está bien. Es básicamente lo que me dice la norma. Yo le digo, sí, ese es el objetivo. Por favor, dígame cómo. Más adelante los requerimientos están cómo. Entonces, aquí hay unas definiciones muy interesantes, como por ejemplo de qué es una estimación. Yo me quedo con lo siguiente, que una estimación está sujeta a una incertidumbre. Como lo decía, si es el costo, pues no hay ninguna incertidumbre, pues que eso costó. Eso no hay lío. Pero si no sabemos cuál va a ser el comportamiento, cuál va a ser la obsolescencia, cuál van a ser las pretensiones de una demanda o de un litigio, pues se agrega un grado de no sé, de no tengo idea, de podría ser, o sea, incertidumbre. Luego se le va a pedir al auditor en alguna parte de la NIA que también haga su trabajo, o sea, que haga su estimación. Y si es puntual, pues mucho mejor porque usted no tendrá dudas, o al menos que tenga un rango.
Eso se le va a pedir al auditor, así que aquí hay que hacer un propio cálculo. ¿Sí? Luego dice incertidumbre de la estimación. Pues, ¿qué es incertidumbre? Que puede fallar la precisión. ¿Sí? Sesgo de la dirección, esto también va a aparecer más adelante. Y es que, Daniel, aquí pueden aprovecharse. ¿Sí? Entonces, la falta de neutralidad, al querer mostrar más o querer mostrar menos o no querer mostrar en las estimaciones, como son tan complejas. ¿Sí? Entonces, puede ir por ese lado. Bienvenida, Jessica. Muy bien. Estimación puntual de la dirección, lo que hace la dirección. Listo. Entremos a los requerimientos, que es lo que considero más importante. Entonces, la norma arranca diciendo lo siguiente. Señores, un favor, me hacen un listado, si son tan amables, de todas las estimaciones, porque es que necesitamos pintarlas de un color. ¿Sí? Entonces, pintarlas de un color es que hay estimaciones que, si bien es cierto se hacen, son automáticas, no tienen incertidumbre. Entonces, esas uno las ve ahí y uno dice, mira, no color verde. Ahí no creo que vaya a pasar. Pero hay otras que sí son muy importantes porque tienen mucha incertidumbre. Eso es lo que va a decir más o menos ese párrafo, gran párrafo 13 y el párrafo 14. Ellos van a decir, luego de que tenga listado, míreme los controles, pero acompáñeme a leerla a ver cómo funciona. Dice, al obtener un conocimiento de la entidad y su entorno, incluyendo el control interno de la entidad, como lo requiere la NIA 315. Y claro, ¿para qué yo conozco la entidad y el entorno, incluyendo el control interno? Solo para una cosa, para tener idea de cuáles son los riesgos. Para eso lo hago. Como lo he mencionado últimamente, los riesgos, los lados débiles. Entonces, Daniel, empecemos a conocer la entidad, su entorno, y ahí dice, y deberá obtener un conocimiento de las siguientes cuestiones relacionadas con las estimaciones contables de la entidad. Los procedimientos del auditor para obtener conocimiento se realizarán en la medida necesaria para proporcionar una base adecuada para la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y en las estimaciones. Este párrafo se alargó, pero para mí hubieran sido 3 renglones, diciendo, listo, señor, usted va a conocer la entidad, va a conocer el entorno, va a conocer el control interno, porque necesito saber cuáles son las estimaciones más riesgosas. ¿Sí? Y entonces aquí empieza a detallar un poco de cómo hacer esto. Entonces arranque mirando cuáles son las transacciones de la entidad. Entonces arranca uno a paso lento, viendo cuáles son las transacciones y cuáles dan lugar a estimaciones. Y cuáles dan lugar a cambios, porque aquí se empieza a introducir un nuevo concepto, que no solamente son las estimaciones, sino son los cambios en las estimaciones, que también son igual de peligrosos, ¿no? Que tienen una carga de incertidumbre. Entonces empieza a decirme cuáles son las transacciones, ¿sí? Y téngalas ahí en una lista. Luego, enseguida de eso, que usted tenga ya la lista de las estimaciones, dígame por favor qué dice el marco al respecto. Cuando habla de marco, habla de NIF o del marco que sea. Entonces, claro, interesante. Primero, paso a estimaciones. Segundo, pues vaya a verme el marco. O sea, ¿qué habla? ¿Qué dice el marco? ¿Cuál es el deber ser? Dice ese párrafo, los requerimientos del marco de información financiera aplicables relativos a las estimaciones contables, incluido el criterio de reconocimiento, las bases de medición y los requerimientos de presentación y, por supuesto, no se puede olvidar la revelación. Entonces, Daniel, ¿ya tiene el listado? Sí, vaya a NIF y mire qué es lo que exige específicamente para esta estimación. ¿Listo? Pero también es que hay ciertas normas en ciertos países, decretos, leyes o decretos superiores, en muchos países se llaman de forma diferente, que también tienen parte en las estimaciones, dictan reglas, dictan algunas hipótesis, algunos datos. Entonces, por favor, también conózcame esos factores reglamentarios en leyes, en decretos, en resoluciones, en comunicaciones, en memorandos. ¿Sí? Dice ahí los factores reglamentarios relevantes para las estimaciones de la entidad, incluidos en su caso los marcos regulatorios aplicables a la supervisión prudencial. O sea, cada país tendrá sus propias reglas, si es que las tiene, algunas para las estimaciones.
Listo. Algunos países dicen, mira, esto es lo prudente, no queremos que exagere, utilice estos datos, este promedio. Algunos países lo dirán. Entonces aquí estamos formando ya, estamos dándole forma a las estimaciones y estamos iniciando lo que se llama el proceso de identificación de riesgo. Luego dice la naturaleza de las estimaciones y la información a revelar. Entonces con esto, con ABCD, usted ya tiene un primer acercamiento a cuáles son las transacciones, a qué dice NIF, a qué dice el marco y qué es lo que debe estar en los estados financieros. Listo. Enseguida de eso, la norma dice, ahora vamos, por favor, por el control interno. ¿Por qué? Porque si hay buen control sobre las estimaciones, pues no hay lío. El lío es que las que no tienen control, las que tienen libertad para tomar decisiones. Entonces va a empezar a decir que al igual que los riesgos, al igual que conocimiento, es importante el control interno. Y dice, por favor, de las estimaciones, ¿quién las supervisa? ¿Y hay algún proceso sobre esas estimaciones? ¿O eso nadie lo supervisa y eso lo incluyen ahí en los estados financieros y nadie ve eso? También el control interno debe decir lo siguiente, y es que no cualquiera puede decir cuál es el valor de la estimación. Esto se necesita conocimiento, habilidades, se necesita un experto. ¿Será que ese control lo tendrá la organización? ¿O cualquiera puede llegar y estimar? No, esta estimación la hace el contador. Esta estimación de los beneficios empleados, de las fechas, de las vidas, del promedio de edad. Esto lo hace el contador. Uno dice, upa, parece que no hay control interno sobre esto. Y luego dice lo siguiente, la entidad hace un proceso de valoración del riesgo y dentro de esa valoración del riesgo que hace parte del control interno, dice, ojo, ¿es riesgoso nuestras estimaciones o no lo hace? Y entonces uno dice, uy, algunas no lo hacen. Algunas ni siquiera tienen un proceso escrito de cómo hacer la estimación. Póngale orden, va a decir el ANIA al auditor. Ojo, dígale a la administración. Entonces sigue diciendo la norma, seguimos leyendo. Luego del control interno, perdóneme, yo quito esto por aquí. ¿Sí? Luego sigue diciendo sobre el control interno. Pues vaya a mirar cuáles son las transacciones, ¿sí?, en el sistema de información que tienen relación con las estimaciones. Entonces vaya a ver los registros, los asientos, lo que se llamaba o lo que se llama cuentas T. Vaya a mirar el registro, la descripción, cómo se reconoce, cómo se ingresa al sistema de información. ¿De qué manera? ¿Cómo se describe? ¿En qué cuenta? Es lo que va a decir la norma respecto al sistema de información. ¿Sí? Y luego específicamente, pues empecemos a identificar las tres grandes cosas, o perdón, los tres grandes enfoques de la estimación, que son estos tres. Así como había tres enemigos, que era la incertidumbre, la subjetividad, ¿sí? Habían esos tres grandes enemigos. Aquí también hay tres grandes momentos del cómo mirar una estimación. Y lo veíamos. Una estimación, pues hay que identificar, toda estimación debe tener un método, una fórmula, en algunas sencillas, en otros complejos. Debe tener una hipótesis, ¿sí? Y debe tener los datos. Y entonces la norma le va a decir, ojo con estos tres porque este es el enfoque para ver las estimaciones, Daniel. Cuando usted me evalúa esta estimación, yo le voy a preguntar, ¿y el método? ¿Y la hipótesis? ¿Y los datos? Entonces no es evaluar la estimación, es evaluar los tres componentes de las estimaciones. Tan es así que luego la norma va abajo, muy abajo, a dedicarle un espacio a cada uno de esos y va a decirle, ojo con esto, ojo con el método, ojo con la hipótesis, ojo con los datos, y voy a dedicarme a esos tres, dice la norma, más adelante, específicamente. ¿Sí? Entonces, que cómo seleccionan el método, que cómo lo diseñan, si es que lo diseñan ellos, que cuáles son las hipótesis y cuáles son los datos. Mire, y esto se va a hacer repetitivo, pero es la única manera de ver una estimación. Listo. Por favor, Daniel, mientras usted va viendo el control interno, pues dígame cuáles son las más peligrosas. ¿Sí?
¿Cuáles son las que tienen más incertidumbre? ¿Cuáles son las que tienen menos controles? Y empecemos a hacer un color. Y hay algunas incertidumbres que estarán en rojo porque uno dice es que esto es demasiado subjetivo. Y hay unas que estarán en verde, que uno dice tienen buenos controles, son automáticas, esto no hay nada que hacer aquí. ¿Sí? Eso es lo que es el pensamiento que usted quiere, perdón, que la norma quiere que usted vaya desarrollando. Y luego sigue diciendo, ojo a los controles. Yo le digo, listo, también estaré pendiente de los controles. Eso dice esta parte de la norma. Ah, pero también dice algo muy interesante. Y dice, y por favor, no olvide, siempre que vea una estimación, siempre ver cómo lo hicieron antes. Cómo revisa la dirección, el desenlace o el desenlace de las estimaciones previas. Porque en los cambios de estimaciones, pues pueden ustedes encontrar muchas cosas. Entonces uno no va a revisar, por ejemplo, que cómo reconocen un ingreso el año pasado, porque uno sabe cómo lo reconocen. Siempre lo hacen así. Pero aquí como es tan cambiante, la norma dice sí, pero vaya, mire a ver cómo lo hicieron en 2019, que tenían esa misma estimación. Y en 2020, si lo siguen haciendo igual, pues no hay lío. Pero si cambió la cosa, tenga cuidado. Entonces siempre va a haber una recomendación a las estimaciones contables anteriores, a cuál fue la información disponible que estaba en ese momento, para que usted tenga una idea y una referencia, para que tengamos una idea y una referencia de cómo se hicieron antes y sobre todo si cambiaron o no cambiaron. ¿Sí? Y el párrafo 15 dice lo siguiente. Dice, con respecto a las estimaciones contables, el auditor, pues como ya va conociendo la empresa, ya va conociendo los controles, entonces la norma dice, yo creo que usted aquí necesita buscar ayuda. Dice aquí, con respecto a las estimaciones contables, el auditor determinará si el equipo del encargo o el equipo auditor requiere habilidades o conocimientos específicos para realizar los procedimientos de valoración del riesgo. Pues si usted no entiende muchas cosas, porque es que es una estimación química, una estimación farmacéutica, entonces la norma dice, mira, Daniel, de entrada, si usted no va entendiendo cuáles son los riesgos, cuáles son los controles y cómo funciona esto, busque ayuda. Y eso es complejo porque muchas veces estamos solos. Algunos tenemos firmas y hay gente especializada. ¿Sí? Entonces esto verdad, es complicado la norma. Entonces luego que usted ya entendió cuáles son las estimaciones y los controles, usted ahora ya sabe cuáles son las más riesgosas. ¿Cuáles son las que tienen mayor incertidumbre, complejidad y subjetividad? Que son los tres enemigos de las estimaciones. Entonces, esto funciona como si usted colocara en un Excel un listado de las estimaciones y dijera, y en el ranking número 1, la estimación que tiene más incertidumbre, más complejidad y más subjetividad es... Y además las que, después de conocerla, después de preguntar los controles, la más peligrosa es la siguiente. Y entonces depende de la organización, depende de los controles, depende de las políticas. ¿Sí? Entonces la norma, como me va a decir para todo el enfoque en IAS, me va a decir, pues empecemos por el orden de prioridad. Y el orden de prioridad son las más riesgosas, las más complejas, las más subjetivas. Empecemos de ahí en adelante. Ese es lo más importante, Daniel. Esas se van a llamar como las significativas, las que tengan un riesgo significativas. Y van a estar arriba en el podium, en el ranking. Listo, Daniel, me las va a identificar desde las más peligrosas, o llamémoslo aquí, los que tienen más riesgo significativo, a las menos significativas. Sí, más significativas, a riesgo significativo, menos significativas. Así también es el movimiento, o la visión, perdón, del auditor en las transacciones. La norma le va a rogar encarecidamente y le va a decir, por favor, Daniel, conozcamos los riesgos porque es que todas las cuentas, todas las transacciones no tienen el mismo riesgo. Y entonces, para la norma sería perder el tiempo, perdónenme que lo diga así, que usted se dedique a una transacción que no tenga mucho riesgo. Porque es que si no tiene riesgo, pues... Entonces, si la norma, por ejemplo, lo vea usted, si lo viera, si lo pudiera ver, y si la norma tuviera rostro, como lo digo siempre,
y lo ve usted allá gastando 2, 3, 4, 5 días en una cuenta que no tiene riesgo, que tiene muy buenos controles, que no es peligrosa, la norma hiciera algo como... Y mientras tanto, otras cuentas, otras transacciones, otras mediciones, en este caso otras estimaciones, allá peligrosas. Y este auditor no tiene prioridades. La norma le va a rogar y le va a decir, una auditoría bajo NIAS es una auditoría de prioridades. Prioridades en riesgo. ¿Sí? También va a haber prioridades en materialidad, pero prioridades en riesgo es lo más importante. ¿Sí? Las más riesgosas, vamos por ellas. Tiene sentido, tiene lógica, pero cuando usted no utiliza esta NIA ni este enfoque, perfectamente puede decir, listo, ya está listado todas las estimaciones, pues vamos a auditarlas todas. Y empecemos. Y 5 días auditando una estimación que no tiene ningún riesgo. La norma otra vez hiciera no. Vamos por las más riesgosas. Y eso tiene todo el sentido, ¿no? Todo el sentido. Bien, entonces esta parte de la norma va a dedicarse a eso, ¿no? A decir, bueno, vamos por las más riesgosas, vamos por las más significativas, hagamos ese énfasis. Toda esta parte de la norma va a decir eso, ¿no? Bien, este párrafo 16 y sus guías correspondientes, aquí están sus guías correspondientes. Esa parte se dedica a esto. Listo, así como el párrafo 17. Luego llega el párrafo 18. Entonces, Daniel, ojo como vamos armando la historia. Usted conoció ya, ¿no? Sí. Usted conoció el control interno también. Ya determinó cuáles son las más riesgosas, ¿sí? Pues empecemos a responder. Nótese que no dice a responder a todas las estimaciones, auditar todas las estimaciones. Aquí dice responda a los riesgos. Responda a las más riesgosas, así como los bomberos, pues llegue a donde hay más fuego. Y entonces de eso se trata también la NIA 330. Y la lógica de la auditoría se ve aquí plasmada también. Entonces la 330 dice, listo, la 330 son los bomberos. Llegamos nosotros. Por favor, ¿cuál es el foco del incendio? ¿Cuál es la más riesgosa? Eso es lo que va a decir el párrafo 18. Dice, como lo requiere la NIA 330, los procedimientos de auditoría posteriores del auditor responderán a los riesgos valorados de incorrección material en las afirmaciones, considerando las razones de la valoración dadas esos riesgos. Claro, aquí está diciendo, yo voy a llegar a las que estén en rojo. Pero si usted no me ha dicho cuáles son las que están en rojo, pues ahí es muy complicado. Sí. Entonces, ahí va a decir lo siguiente. Los bomberos, o en este caso la NIA 330, tiene 3 maneras, 3 enfoques. Así lo voy a decir aquí, mira, los siguientes enfoques. 3 enfoques. De estos 3 enfoques están aquí, mira, 3 enfoques de comprobación. Hoy hicimos una publicación en los estados y en Facebook de los 3 enfoques de comprobación. ¿Y cuáles son esos 3 enfoques de comprobación? Son los siguientes. Entonces, Daniel, ojalá los combine los 3. Primero, tiene que considerar lo siguiente, que las estimaciones, como están sujetas a incertidumbre, pues pueden cambiar en cualquier momento. O sea, esto no tiene un comportamiento regular, sino más bien tiene un comportamiento irregular. O sea, en cualquier momento puede llegar una comunicación de los abogados diciendo, mira, por fin falló el juez en primera instancia o un primer fallo y dijo que éramos responsables, que nosotros vamos a apelar y que nosotros vamos a defendernos, pero eso puede pasar en cualquier momento. ¿Sí? Muy diferente a otras transacciones que tienen un comportamiento regular. Entonces la norma va a decir que las estimaciones tienen que estar usted pendiente de las estimaciones hasta la fecha del informe de auditoría. O sea, las estimaciones no es hasta el 31 de diciembre del 2020, sino las estimaciones son hasta la fecha. ¿Por qué, Daniel? Porque es que mira, en enero, en febrero y en marzo de 2021, eso pudo tener movimiento. Entonces, el primer enfoque del auditor es, señores, revisemos, ¿sí? Pero lo que vayamos a revisar no es hasta 31 de diciembre, sino es hasta la fecha del informe de auditoría. Entonces, ese es el primer enfoque, también va a estar aquí en la gráfica, mire, obtención hasta la fecha del informe. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pueden haber, aquí lo dice este texto, vamos a tratar de ampliarlo, porque esto puede tener, ¿qué? Cambios.
cambios que se pueden dar hasta el mismo día del informe o un día antes. Y entonces hay que estar muy pendiente de eso. Listo. Entonces el primer enfoque de la NIA 330. Segundo consejo, segundo enfoque para los auditores de las estimaciones. Señores, pues creo que esto viene siendo lo lógico, pero no es el único enfoque. ¿Cómo hizo la administración? ¿Cómo llegó a ese valor? ¿Cómo llegó a ese monto? Entonces, este es el enfoque como el más común, ¿no? Pues vamos a probar cómo hizo la dirección. ¿Y cómo ha hecho la dirección? No hay ninguna otra manera. Utilizando 3 pasos. Método o fórmula, hipótesis y datos. Así que, señor, vamos allá, mire. Y este es el segundo enfoque, comprobación del modo en que la dirección hizo la estimación. Este es el segundo enfoque. Pero aquí está en color, está bonito, es de la IFAC, así que está más chévere así. Entonces vamos a esos 3. A esos 3 la norma dedica 3 párrafos, el párrafo 23, párrafo 24 y párrafo 25. Dedica consejos y recomendaciones y requerimientos de cómo enfocar los métodos, cómo enfocar las hipótesis, cómo evaluarlas, perdón, y cómo evaluar los datos. Y el tercer enfoque es que usted tenga un rango, lo vimos en las definiciones. O sea, usted no se vaya a ir, ¿sí?, a auditar algo si no tiene más o menos un valor. ¿Por qué digo más o menos? Porque eso es un rango más o menos. No se vaya a ir usted a pelear, a discutir, a contrariar y a decir, señores, mira, lo que pasa es que ustedes hicieron esto y eso está mal. ¿Por qué está mal? No porque creemos que está mal, no. Yo tengo un rango. O si puede muchísimo mejor hacer una estimación puntual, porque es que nosotros hicimos el ejercicio y es que nos dio fue tantos dólares. Y aquí hicimos el ejercicio, y aquí está la fórmula y esto fue lo que nos dio. Entonces aquí la norma dice, no se vaya solo, sino antes tiene que ir o con su estimación puntual o con un rango, lo cual impone un reto mayor, porque, oye, pues si es una cuenta por cobrar, si es un inventario, una existencia, pues es sencillo, pero aquí entonces implicaría que usted también hiciera el ejercicio de fórmula, hipótesis y datos, el mismo que va a hablar en la administración. Entonces esos son los 3 enfoques de la auditoría. Entonces empecemos con las más riesgosas, empecemos a ver si pasó algo en enero, por supuesto en 31 de diciembre, pero si pasó algo en enero, febrero, marzo, y veamos cómo obtenemos evidencia. Esa que está más riesgosa, pues empecemos a ver cómo la hizo la administración. Y tenga, por favor, usted un rango más o menos o una estimación puntual. Listo. Y la norma va a ser una recomendación, pues cuando usted se enfrenta a esas riesgosas, a esas peligrosas, pues aquí necesitamos más evidencia, evidencia que convenza más, que persuada más. ¿Sí? Necesitamos mayor evidencia, porque estamos enfrentados a una situación que es bastante riesgosa. Eso dice, en otras palabras, el párrafo 18 de la norma. Son muchos párrafos. Van a quedar por fuera algunos, así que por favor, discúlpeme. Listo. Entonces estamos en el párrafo 19. Sí, párrafo 19. Entonces, cuando nos vayamos al más riesgoso, ¿sí?, al más importante, empecemos viendo los controles. Daniel, ya no vimos los controles. Arriba lo que hicimos fue conocer, repasar los controles por aquí, mira, control interno, ¿no? Conocerlo, entenderlo, pero no hicimos una evaluación puntual. Hicimos algunas preguntas, que si habían procedimientos, que si habían políticas, que si habían habilidades. Aquí lo vimos de forma general, el control interno y, ojo, de la entidad, no de la estimación, de la entidad. Por eso la norma va a decir abajo, sí, pues ahora lleguemos y conozcamos el control interno de la estimación. ¿Sí? El control interno de la estimación. Aquí en el párrafo 19 lo va a decir. Como lo requiere la NIA 330, el auditor diseñará y ejecutará pruebas con el fin de obtener evidencia suficiente sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. Yo le añadiría aquí de la estimación. Ya no de la empresa, de la estimación. Sí. Y entonces, claro,
usted, por lo que conoció de la entidad, usted dijo, estos son los más peligrosos, por lo que conocí. Ahora voy a entrar en materia y voy a hacer pruebas ¿a qué? A los controles específicos, o sea, ya me voy a ir a un mes, a un día, el día en que reconocieron, el día que cambiaron la estimación. Entonces empecemos a conocer los controles y luego más adelante la norma va a decir, y entonces si los controles dieron falla, pues eso ya está en rojo, pues queda más aún en rojo. Esto sí que es peligroso. Ahí vamos a obtener evidencia. Insisto, este es el retrato de una auditoría bajo NIAS. Funciona igual. Al principio conozca la entidad, conozca las operaciones, dígame cuál cree que es la más riesgosa, conózcame el control interno de la entidad y luego empecemos con la que usted me dijo que era más riesgosa. ¿A qué evaluar los controles específicos? Si los controles específicos no funcionan, ahí está nuestra prioridad, obtener evidencia. Obtener evidencia. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a decir, ojo a los controles, porque si los controles no están bien, no están adecuados, pues hay que obtener más evidencia. Y entonces la norma va a soltar una frase que la he visto en muchas normas y dice algo como que si usted confía en los controles es porque tiene evidencia de ellos. O sea, no es que usted confíe en los controles porque es que el control cuando me lo mencionaron estaba muy, muy chévere, muy bonito en el diseño, muy bonito en la implementación, pero en la eficacia, que es lo realmente importante, en la eficacia. ¿Sí? Entonces, la norma dice, si usted confía en un control es porque también, y perdóneme repetir tantos 3 pasos, es porque evaluó el control con estas 3 miradas. ¿Sí? Un control se evalúa, y lo vimos en la sesión anterior, un control se evalúa por diseño. El diseño generalmente está en el papel. ¿Sí? Está diseñado y en la frecuencia adecuada. Muy bien. Luego viene la implementación. ¿Está allá? Sí, allá está implementado, allá hay un formulario, allá hay un listado de chequeo, allá hay una autorización, allá hay una segregación de funciones. Sí, allá está el control. Ok, listo. ¿Está implementado? Sí, está implementado. Listo, pues yo lo voy a evaluar. Y la evaluación de la implementación es la eficacia. Entonces, diseño, escribámoslo por aquí en algún lado, porque esto lo va a decir la norma, o bien lo dijo arriba, y lo va a mencionar algo, busquémoslo. Cuando se habla de diseño, se va a hablar de sus siguientes 3 pasos. Diseño, 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 diseño. Bueno, seguramente más adelante debe estar. Pero entonces, para evaluar un control interno, se requiere evaluar el diseño. Segundo, evaluar la implementación. Implementación. Y luego evaluar la efectividad. Son 3 momentos diferentes de la vida de un control. Efectividad. Y si usted me va a confiar en un control, dice la norma, pues es porque me evaluó el diseño, la implementación o la efectividad. Y la efectividad, perdón. Es lo que va a mencionar la norma respecto a los controles. Entonces, después de que evaluamos los controles, después de que usted dice, mira, arriba estaba en rojo, y luego conocimos los controles y sigue en rojo. Esto es peligroso. Entonces llega la norma y dice, pues vamos a obtener evidencia. Vamos a utilizar los 3 enfoques. ¿Sí? Ojo a lo que ha pasado después del 31 de diciembre. Ojo a cómo lo hicieron y ojo a su rango, a su más o menos. ¿Sí? Eso es lo que va a mencionar la norma en el párrafo 21. Y entonces empiezan aquí los 3 pasos del auditor. Entonces el primero, recuerde que es probar cómo lo hizo la dirección. Sí, probar cómo lo hizo la dirección. Y luego el método. Y luego la hipótesis y luego la información. Esas son las 3 maneras como la dirección y el auditor hace las estimaciones. Entonces arrancamos a leer el párrafo 22 que dice, cuando se prueba cómo realizó la dirección la estimación contable, porque es que aquí ya es peligroso, ¿sí? Ya tengo evidencia de que los controles están fallando. Entonces, cuando se prueba cómo realizó la dirección la estimación contable, los procedimientos de auditoría posteriores deben incluir procedimientos diseñados y realizados de conformidad con los apartados 23 y 26. Claro, el 23 y 26 va a decir
fórmula, hipótesis y datos. Eso es lo que va a decir. Entonces, aquí hay un error de la norma, mire, así se fue. Entonces, utilíceme el 23 y el 26, listo, para obtener evidencia. ¿Listo? Entonces, empecemos. ¿Cómo auditar los métodos? Y aquí la norma no es específica, sino es muy general. Muy, muy general. Y es que así puede ser, o tiene que ser. Daniel, mira, para ver si el método está bien, para saber si la fórmula está bien, pues vayámonos a la NIF, no hay de otra. Mire, vayámonos a la NIF. Y entonces léame, por favor, la NIF o el marco de información financiera para saber si es que ese método está aceptado por la NIF o no está aceptado o la NIF no dice nada. Y yo le digo, tiene toda la razón. Y además, vaya, míreme a ver qué dice la NIF sobre el cambio de estimación. Listo, válido, excelente. Y trate de hacer algo que es, o sea, no es fácil, ¿no? Esto. Trate, por favor, de mirar si hay un posible sesgo de la administración. Por eso la norma dice posible, porque entiende la complejidad, porque no es fácil, porque si yo le pregunto a la administración, oye, ¿cómo hicieron la estimación? Esta estimación, mira, la hicimos con una política, con un procedimiento, nos ayuda un profesional. Y entonces yo le pregunto, discúlpeme la pregunta, pero ¿hay sesgo? Hoy, ¿cómo se le ocurre que sesgo? Todo está técnico, todo se hizo de acuerdo a la norma y a los estándares y a la regulación. Entonces, evaluar el posible sesgo es de la mirada del auditor, que el auditor dice, probablemente no le convenga o le convenga que la estimación termine de esta manera. Entonces, esos son suposiciones, ¿no? ¿Sí? Luego, revise por favor si lo aritmético quedó bien. Si está bien el valor, haga por favor eso que ha hecho la administración. ¿Listo? Entonces, eso es el método. Y luego las hipótesis van en un sentido similar, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis que hicieron? Y entonces, de nuevo, ¿cómo sabemos si las hipótesis están bien? De nuevo a la NIF. Oye, la NIF dice algo de la hipótesis, dice algo de, en este caso era de la fórmula, ¿no? El método es la fórmula. Pero la NIF dice algo de la hipótesis, de cómo podría darse la hipótesis. ¿Sí? Dice algo sobre eso. Ahora, en las hipótesis, igual que arriba que en la fórmula, ¿será que hay un posible sesgo o puede haber un posible sesgo? ¿Sí? Porque, bueno, la fórmula, si lo dicta la norma o una ley, pues no hay lío, pero aquí en las hipótesis, ¿será que la administración quiere cambiar el curso de acción? ¿Sí? Dice este literal de cuando corresponda, si la dirección tiene la intención de llevar a cabo un curso de acción, o sea, quiere que termine de esta manera y tiene la capacidad, yo digo, tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, las hipótesis pues tienen que tener también su mirada aparte. Y luego los datos. Luego de las hipótesis vienen los datos. Ustedes me hicieron, aquí están los datos, están escondidos. Aquí están. Entonces, por favor, ¿de dónde sacaron los datos? Y viene la misma pregunta de arriba. Los datos, aquí está. Los datos, eso lo permite la NIF. Los datos tendrán un posible sesgo. ¿Sí? Esto sí no está arriba. Los datos serán relevantes y confiables. ¿De dónde los sacaron? Nadie da razón de dónde los sacaron estos datos. ¿De dónde sacaron esta tasa, por ejemplo? ¿Sí? No, que es la tasa del mercado. Sí, ¿y de dónde la sacaron? Tenemos evidencia de que es relevante y es confiable. Entonces, si bien es cierto, los tres enfoques terminan siendo iguales, ¿sí? Que los métodos que si están en el marco y que si hay sesgo, igual va a decir aquí marco y sesgo, igual va a decir en los datos marco y sesgo, pero siempre los tres hay una diferencia, una diferenciación, siempre hay algo que aporta, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula una estimación? Se utilizan estos tres. Y eso lo hizo la administración. Ya luego lo va a hacer usted, pero eso lo hizo la administración. ¿Sí? Y entonces, después de esto, le dice el párrafo 26 algo como lo siguiente. Muy bien, selección de la dirección de una estimación puntual. Entonces, ¿qué hizo la administración? ¿Cómo terminó en ese valor? ¿Cómo aplicó la fórmula, los datos y la hipótesis y cómo llegó a ese valor? ¿Listo? Eso va a decir, grosso modo, el párrafo 26 y el párrafo 27. ¿Listo?
Luego dice, como usted ya tiene de dónde sacaron eso, el valor, pues ahora le toca su trabajo. Haga usted su propio trabajo, su propia estimación, su propio rango. Utilizando lo mismo que ha hecho la administración, ¿no? Lo mismo que ha hecho, pero haciendo su propia evaluación. Entonces ahí es donde hay que utilizar la estimación puntual o el rango, el más o menos. Y con eso usted ya va a controvertir si le da diferente, ¿no? Si, o si le da de forma diferente o le da igual, ¿no? Eso lo va a decir estos párrafos. Por favor, señor auditor, su trabajo, párrafo 28, párrafo 29 y párrafo 30. Listo. Entonces, luego faltan varios párrafos porque esto es hasta el 39. Luego empieza ya como a terminar la novela, ¿no? De las estimaciones. Daniel, en este momento usted ya sabe cómo lo hizo la administración, pero usted ya tiene también su rango o su estimación puntual. Entonces ya vamos a ver cómo se termina esta novela. Pero luego la norma dice, no me olvide, porque usted me hizo la fórmula, la revelación. Así que vaya revisando cómo es la revelación, cómo la hacen, qué dice NIF sobre la revelación. Listo. Y luego empieza a complicarse la novela, porque si dio igual no hay lío. Si dio igual, si su estimación, si su rango dio igual a lo que hizo la administración después de todo ese montón de revisiones que usted ha hecho, pues no hay lío. El lío está cuando dio diferente. Cuando usted puede controvertir, cuando usted dijo, mira, esto lo dio diferente. Y entonces la norma dice, mira, si le dio diferente es porque hay un sesgo de la dirección. Y el sesgo de la dirección lo que tiene la intención es de engañar y de utilizar información financiera fraudulenta para aprovecharse de esa estimación, de esa complejidad, de esa subjetividad y acomodar. Entonces dice, el auditor evaluará, párrafo 32, evaluará si los juicios y las decisiones tomadas por la dirección a realizar las estimaciones contables, incluidos los estados financieros, incluso si son individualmente razonables, son indicadores de un posible sesgo de la dirección. ¿Sí? Entonces, claro, si hay sesgo, a mí me dio diferente. Y entonces la norma dice, pues va a ser culpa del sesgo. Revise a ver si es así. ¿Sí? Y terminando este club de lectura, realice ya la evaluación general, haga las comparaciones, si es sesgo, documentelo. Si es sesgo, trate de documentarlo y decir, mira, lo que pasa es que la administración utilizó inadecuadamente, mejor de hablar de sesgo, utilizó inadecuadamente la información, la hipótesis o la fórmula. La utilizó inadecuadamente. ¿Sí? Probablemente ¿para qué? No lo sabemos. ¿Sí? Entonces, luego, más adelante, si hay problemas, si hay diferencias, llega la NIA 450, que es la NIA de los problemas. Esta línea es la de las incorrecciones. Y entonces, como si dijeran, me llamaron porque creo que hay diferencias, ¿no? Creo que hay diferencias. Usted está tratando de decir que es por un sesgo. Me llamaron. Entonces ahí este párrafo va a decir, ¿son razonables o contienen incorrección? Porque si son razonables, ahí termina la novela, pero si contienen incorrecciones, entonces comunique las incorrecciones. Dígales que corrijan. Muéstreles el marco. Muéstreles su cálculo. Muéstreles su rango. Y que por favor corrijan. Si no corrigen, ¿eso a dónde va? O puede ir a la opinión. Si no corrigen. Y luego el párrafo 37 dice, como este tema es tan delicado, solicite una manifestación escrita. ¿Qué es una manifestación escrita? Algo como lo siguiente. La administración va a decir, y las estimaciones las preparamos conforme al marco. Necesitamos esa manifestación, necesitamos que lo digan para nosotros estar seguros, porque es que ya hicimos todo el trabajo, ya comunicamos, o ya llegamos a la conclusión de que son razonables, de que están bien, pero necesitamos el respaldo. Mira, aquí tengo ya el papel de trabajo, saquemos aquí el papel de trabajo de la estimación, ya lo tengo acá, mira, aquí está, este es.
Pero yo ya lo hice toda la evaluación que ha hecho la NIA, pero necesitamos el respaldo de la administración, respaldo, que es la manifestación. La manifestación es así, dice la administración. Hemos realizado las estimaciones contables, las hipótesis, los métodos y los datos conforme a lo dice la norma. Y entonces uno siente que su trabajo está respaldado, siente que su papel de trabajo y su procedimiento está respaldado. Imagínense que ellos se nieguen a dar la manifestación por escrito. Queda usted sin un respaldo. Entonces la norma dice, mira, para cerrar esto con moño, con broche de oro, que digan, por favor, que digan que la estimación contable sí la hicieron conforme al marco, que el reconocimiento, que la inmedición, mira aquí está, lo hicieron conforme a qué, conforme al marco. Ahí termina la novela. Si todo salió bien, si no, estará usted en el informe diciendo hay una incorrección o hay una salvedad. Si por el camino encontró problemas en el control interno que no tienen procesos, procedimientos, valoración del riesgo, que eso hay varias estimaciones que eso es peligrosísimo porque no hay controles, pues comuníquelo. Comuníquelo, mira, comunique esas deficiencias significativas de control interno, comuníquelas, porque si no las comunica, ¿sabe qué va a pasar? El año entrante va a suceder la misma historia con otros valores. Porque si no trabajan en el control interno, si no mejoran el proceso, el procedimiento, las profesiones de los que tienen que trabajar o las políticas sobre las estimaciones, esta historia se va a repetir eternamente. Entonces en 2022 te va a estar igual. Y en 2023 y en 2024. Eso va a decir la norma en el párrafo 38. El párrafo final de esta norma dice, y pues todo ese relato, todo eso que hemos visto, por favor déjenmelo documentado. O sea que usted empezó, y esto es un buen resumen, usted empezó que entendiendo cuáles eran las estimaciones, que cómo se movía el sector, que haciendo el listado de las estimaciones, entendiendo el control interno de la entidad, ¿sí? Y luego bajó y dijo, ahora vamos a entender el control específico. Y luego hizo procedimientos. Todo eso me lo va dejando documentado. Entonces, los procedimientos de valoración del riesgo, porque usted dijo que esta era la más peligrosa. ¿Sí? Y luego las respuestas de auditoría, que son los procedimientos. Los indicadores de posible sesgo, que puede ser la causa del por qué hicieron una estimación de tal manera. Y así termina la NIA 540. Un resumen general de la NIA 540 está aquí. ¿Sí? Aquí puede estar un resumen general en los 3 enfoques, pero yo voy a hacerlo con la tabla de contenido, que es el mejor resumen de la NIA 540. Entonces, empezamos diciendo que en la NIA 540 trataba de las estimaciones y el lío de las estimaciones que hay incertidumbre. Porque si está medido al costo no hay lío, pero como hay incertidumbre, aparecen los problemas o pueden aparecer los problemas. Entonces empezamos diciendo que cuáles eran las estimaciones de mayor riesgo. Entonces empiece a conocer la entidad, el sector, las operaciones, las políticas, porque luego le va a decir los controles. ¿Sí? Luego va a decir, ojo, ¿cuáles son los controles de esas estimaciones? O cuáles son los controles de la entidad y luego de las estimaciones. ¿Sí? Entonces, eso va a pasar aquí, los controles. Eso va a pasar aquí también. Entonces, esa etapa como era de preparación, de estrategia, usted va enterándose, va empapándose, ¿sí? Va empapándose un poco más. Luego, Daniel, pues empecemos con las respuestas. Las respuestas que es a los riesgos que tienen menos controles, a los que están en rojo, empecemos haciendo procedimientos de auditoría. ¿Y cómo son los procedimientos de auditoría? Uno, ¿cómo lo hizo la entidad? Ahí vienen los 3 enfoques. ¿Cómo lo hizo la entidad? Esto termina ¿hasta dónde? Hasta el informe. ¿Sí? Y adicionalmente, su rango. Esas son sus respuestas. Así que arranque por lo primero. Primero es un ojo hasta el informe. Un ojo hasta el informe. ¿Cómo lo hizo la entidad? ¿Cómo lo hago yo? Eso va siendo la respuesta. No me olvide la revelación. ¿Sí? Tenga cuidado que si algo sale mal en ese rango que usted ha dicho y lo que ha dicho la administración, eso puede ser por un sesgo de la administración. ¿Sí? No se olvide de respaldarme su procedimiento con una manifestación de ellos diciendo sí,
está bien y nosotros cumplimos con el marco. ¿Sí? Para que esto no se repita, ojo al control interno y documenteme el ciclo. Entonces, hay varios recursos sobre esta norma. Hay una idea general cuando usted empiece a plantearlo allá, ¿sí? Esta norma tiene mucho más trabajo que cualquier otra, porque, por ejemplo, hay que hacer un rango, ¿sí? No es solamente un cálculo, una multiplicación, una suma, una resta. Aquí hay que, igual como lo hizo la administración, utilizar un método y utilizar una hipótesis y utilizar unos datos significativos. Eso, damas y caballeros, colegas, es la NIA 540, auditoría de las estimaciones contables y las revelaciones. Yo le doy las gracias, nos vemos en el próximo club de lectura, que será en el mes de junio, si todo sale bien, el mes de junio o el mes de julio. Y iremos con otra norma para seguir aprendiendo y comentando sobre la NIA 540. Gracias por dedicar esta hora en medio de situaciones tan complicadas como las que todos conocemos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Muy amables. Un saludo especial a todos. Muchas gracias a ustedes. A ustedes, muchas gracias, Cintia, a Rotman, a Miguel. A ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, por favor. Cuídense mucho. Un abrazo. Feliz noche. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Chao. Bendiciones, Eliana. Un saludo especial. Gracias por acompañarnos y por estar tan pendiente. Marianela, un saludo. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos, mi estimado Miguel. Un abrazo. Igual a ustedes. Muchas gracias. Epifanía desde Guatemala. Un saludo también. Muchas gracias.